días, mis amados hermanos, amigos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una maravillosa palabra de Dios que la he titulado Fracasos que me hacen más fuerte. Quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 30. Dice así: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Amén. Padre celestial, te ruego, Señor maravilloso Dios, que en esta mañana tu Santo Espíritu sea hablando a nuestra vida y que el poder de tu sangre maravillosa sea sobre nosotros y el poder del Espíritu Santo nos oriente acerca de esta palabra. Amén. Pero la historia de Sansón inicia en el libro de Jueces, capítulo 13. E inicia con una frase muy dolorosa. Y la frase dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Con esta frase, que demuestra que el pueblo de Israel había entrado en una etapa de degradación espiritual, había entrado en una etapa de degradación moral, degradación social y degradación familiar, donde todo lo que hacían era lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, es precisamente en esa circunstancia, en medio de esa crisis, que Dios trae una oportunidad de salvación. Y esta oportunidad de salvación se llama Sansón. Pero Sansón no entiende el propósito por el cual Dios lo llama. No entiende el propósito de su llamado, ni entiende para qué es que Dios lo trae sobre Israel. Y él comienza a sentirse orgulloso de lo que él tiene, orgulloso de su fuerza, orgulloso de sus hazañas, orgulloso de lo que puede hacer, orgulloso del reconocimiento que tiene en medio de su pueblo y del miedo que le tienen sus enemigos. Pero lo delicado de esto es que Sansón llega a hacer compromisos con el enemigo. Se casa con la hija de su enemigo y allí comienza el gran fracaso de Sansón. Pero lo lindo de la historia de Sansón es que este fracaso termina con un final feliz, un final maravilloso, no tanto para Sansón, pero sí para el pueblo de Israel. Veamos cómo fue el proceso del fracaso de Sansón y cómo logra convertirse en una victoria para el pueblo. El fracaso de Sansón lo podemos determinar en 3 pasos. Primero, Sansón pierde la cobertura espiritual. En el capítulo 16 de Jueces, versículos 19 y 20, a Sansón le pregunta: ¿cuál es el motivo de tu fuerza? ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? ¿Qué es lo que te hace tan poderoso? Y Sansón responde: es mi cabello. Sansón alude a que el motivo de su fuerza es su cabello. Y entonces el enemigo le dice: o sea que tu fuerza depende de tu cabello.
y entonces el enemigo le corta el cabello. Y cuando Sansón se ve sin cabello, Sansón dice: sin cabello no hay fuerzas. Pero no entiende que Sansón, en el transcurso de su vida, durante sus días normales, Sansón tenía el mismo cabello, pero no tenía fuerza. Solamente Sansón tenía fuerza cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Es decir, Sansón alude a que su fuerza depende de su cabello, pero Sansón no entiende que su fuerza estaba porque Dios estaba con él. Y cuando Sansón pierde lo que él consideraba que era su cobertura espiritual, cuando Sansón cree que ha perdido su cobertura, cree que ha perdido su fuerza, y no entiende que la Biblia dice que sus fuerzas ya no estaban porque Dios se había apartado de él. Es decir, Sansón creía que su fuerza dependía de su cabello. Esa era su cobertura espiritual, su cabello. Y no entendía que su cobertura estaba en Dios. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la humanidad ha entrado en una etapa de crisis espiritual. La humanidad había entrado en un momento de abandono espiritual. Su pecado había aumentado y su pecado había llegado hasta los ojos de Dios. Pero es precisamente en este momento, año 1904, 5 y 6, cuando se cumple la palabra de Dios que dice en Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y Dios envía en estos años 1904, 5 y 6, Dios envía un Sansón sobre la humanidad. Dios envía una oportunidad de salvación. Dios envía una oportunidad para que el pueblo pudiera ser salvo. Y este Sansón fue la iglesia. Este Sansón fue un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Una cobertura especial había descendido sobre la iglesia. Y en la iglesia comenzaron a haber milagros. En la iglesia comenzó a haber un mover del Espíritu Santo. Y las iglesias se comenzaron a llenar de personas que tenían hambre y sed de Dios. Y entonces los templos que hasta ese momento eran pequeños fueron derribados y construidos templos más grandes. Y la iglesia se volvió a llenar y fue necesario construir templos aún mucho más grandes. Y surgieron los predicadores internacionales. Y surgieron hombres de Dios. Y surgieron grupos de alabanza y adoración de 10, 15 personas. Grupos de alabanza hermosos. Pero allí caímos en el primer error. Porque la iglesia pensó que la cobertura espiritual estaba en ese edificio grande que habíamos construido. Y entre más grande fuera el edificio, más cobertura creíamos que teníamos. Y entonces comenzamos a pelear dentro del mismo pueblo cristiano. Pelear por cosas como mi iglesia es la más grande, el grupo de alabanza de mi iglesia es el mejor, en mi iglesia hay los mejores predicadores, y comenzamos a pelear entre las denominaciones. ¿Quién era la mejor? ¿Quién tenía más milagros? ¿Quién hacía esto? Y perdimos la cobertura espiritual. Porque comenzamos a achacar o a aludir a que los milagros y la gloria de Dios
era por la denominación, era por el templo, por la iglesia, y no entendíamos ni le dábamos la gloria a Dios. Y entonces mirábamos una iglesia pequeña y tal vez decíamos, en esa iglesia no está Dios porque es una iglesia pequeña. En esa iglesia no me congrego porque ser tan pequeña, allí no se mueve la gloria de Dios. Vamos para las mega iglesias, vamos para los aires acondicionados, vamos para donde hay cortinas hermosas, vamos para donde hay... Porque teníamos una visión equivocada de lo que era la cobertura espiritual. Hoy el enemigo nos ha quitado la cabellera, es decir, nos ha cerrado esos megatemplos, nos ha cerrado las iglesias, todas, grandes y pequeñas, han sido cerradas. Hoy en día no hay aires acondicionados, no hay cortinas hermosas, no hay reuniones masivas. Y muchos de los cristianos hemos pensado que la cobertura espiritual nos fue quitada. Pero permítame decirle que no es así. El templo eres tú. Y la cobertura de tu vida es el Espíritu Santo. Y que mientras que el Espíritu Santo esté en tu vida, Dios estará contigo. Y donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios se manifestará. No importa que tú veas el culto o la liturgia cristiana a través de un medio virtual. No interesa que lo estés viendo solo en tu casa o junto con tu familia. La gloria de Dios es la misma, porque el Espíritu Santo no ha sido quitado de en medio de la iglesia. Tu cobertura espiritual no era el edificio. Tu cobertura espiritual no era el grupo de alabanza. Tu cobertura espiritual se llama la presencia del Espíritu Santo sobre ti. Y esa nadie te la podrá quitar. Esa cobertura de Cristo en tu vida nadie te la podrá quitar. Porque lo que Dios te ha dado no te lo podrá quitar el hombre. El segundo paso en el fracaso de Sansón fue que Sansón perdió la visión. En el capítulo 16, versículo 21, la primera parte, dice que los filisteos le sacaron los dos ojos a Sansón. Es decir, le quitan la visión, lo limitan. Ahora Sansón no sabe para dónde ir. No sabe para dónde va. Y él sabe que así nos sentimos muchas veces hoy en día la iglesia. Pareciera que nos han quitado la visión. Y a Sansón le pusieron una persona para que lo guiara a donde el enemigo quería que fuera. Ya no a donde Sansón quería ir, era a donde lo querían llevar. Hoy la iglesia está pasando por un momento difícil en la que hemos perdido la visión. Habíamos comenzado un año 2020 con tantos planes, pero ahora no sabemos qué hacer. Tenemos los ojos vendados. Los pastores nos sentimos confundidos, no sabemos para dónde coger, no sabemos qué dirección darle a la iglesia. Pareciera que hubiéramos perdido la visión. Y si así están los pastores, imagínense cómo están nuestras congregaciones, más confundidos todavía. Nos preguntan, ¿y cuándo volveremos? ¿Y cuándo pasará esto? Y la verdad no tenemos respuesta. Pero permítame decirle que aunque el enemigo nos ha cerrado las iglesias, aunque el enemigo nos ha cerrado los templos, no nos ha quitado la visión espiritual.
porque seguimos adelante, seguimos predicando por redes virtuales, por donde sea, pero seguiremos anunciando que Cristo sana, salva, bautiza y que viene pronto. Amado amigo que me escucha, mi hermano que me escucha, si tus ojos no pueden ver, no te preocupes. Dijo el salmista David en el Salmo 127:1, Jehová es mi luz y mi salvación. No importa que pareciera que la visión terrenal se hubiera ido. No importa que pareciera que la visión de tu ministerio se ha estancado. No importa que pareciera que tu visión está detenida. Hoy Cristo te dice, la visión de tu ministerio es Jesucristo. Y la fuerza que ilumina tu vida es el Espíritu Santo. La visión en tu vida y en tu ministerio no es dada por el hombre, sino por Dios. Y Él será tus ojos en medio de la oscuridad. El tercer paso en el fracaso de Sansón lo encontramos en el mismo Jueces 16, versículo 21, en la segunda parte, y es que Sansón pierde la libertad. Dice que los filisteos ataron a Sansón. Era costumbre por aquella época, cuando se atrapaba a un enemigo, atarlo de pies y manos. Y no solamente lo atan de pies y manos, sino que lo encierran en la cárcel. Ahora Sansón ya no es el libertador. Sansón se convierte en la burla de sus enemigos. ¿Sabes que en la actualidad muchos nos sentimos igual que Sansón? Pareciera que nos han atado de pies y manos. Ya no hay reuniones presenciales. Y si las queremos hacer, no podemos cantar, ni aplaudir, ni hablar. Pareciera que el enemigo hubiera ganado la batalla. Pero permítame recordarle dos cosas. A Pedro, al apóstol Pedro, también lo ataron. También le pusieron grillos y cadenas. También lo llevaron a la cárcel. Y dice la Biblia que a la medianoche, cuando la iglesia oraba, cuando la iglesia clamaba, Dios envió un ángel a la cárcel y las cadenas de Pedro se abrieron, las puertas se abrieron y Pedro salió en libertad. Porque aunque Pedro estaba preso, la palabra de Dios no está presa. Aunque el hombre esté atado de pies y manos, la gloria de Dios no está atada. Y seguiremos predicando la palabra de Dios. A Pablo y a Silas también los amarraron de pies y manos y los metieron a la cárcel de más adentro. Pero allí Pablo y Silas, también en medio de la oscuridad, en medio de la noche, comenzaron a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y cuando ellos comenzaron a glorificar el nombre de Dios, sucedió un terremoto en aquel lugar, que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y todos fueron libres. No solamente Pablo y Silas fueron libres, todos los presos que estaban en aquel lugar fueron libres. Porque cuando Dios bendiga tu vida, cuando usted entienda que la palabra de Dios no está presa, cuando usted entienda que la palabra de Dios no está atada, cuando usted entienda que la palabra de Dios no puede ser detenida, y usted comience a alabar y a glorificar, y usted comience a predicarle uno a tu vecino, a tu hermano,
entonces la gloria de Dios descenderá sobre ti. Y no solamente tú recibirás bendición, sino también los que te rodean serán bendecidos en el nombre de Jesús. Pareciera que el enemigo había ganado la batalla. Hoy vemos cristianos y ministerios estancados. Vemos el grupo de alabanza, pareciera que estuviera estancado porque ya no se pueden reunir para cantar y adorar. Hay pastores que pareciera que los hubieran detenido en el tiempo. Pareciera que todo se hubiera perdido. Pareciera que la cobertura espiritual nos hubiera sido arrebatada. Pareciera que la visión nos la hubieran quitado. Pareciera que la libertad estuviera perdida. Pero me gusta cómo termina el versículo 30 de Jueces capítulo 16, el que leímos, que dice: y cuando Sansón clamó a Dios, dice que aquel día él se hizo de toda su fuerza, y los que mató aquel día fueron muchos más que los que había matado en toda su vida. Es decir, lo que para el enemigo parecía un fracaso, Sansón lo convierte en fortaleza. Lo que para muchos parecía hemos vencido, Sansón se levanta con la fuerza de Cristo y ese día obtiene la victoria. Porque los fracasos, en vez de derribarnos, nos tiene que hacer fuertes. Porque los fracasos, en vez de tumbarnos, nos tiene que levantar en victoria en Cristo Jesús. Porque nuestra cobertura espiritual se llama Cristo. Y la fuerza de mi visión es el Espíritu Santo. Y lo que me mantiene libre es el poder de Dios en mi vida. Recuerde que el control de todas las cosas las tiene Dios. Y tu vida está en las manos de Dios. Cuando Jesús comienza su ministerio, le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Y Jesús dice: yo he venido a devolver la visión a los ciegos y a los que están presos anunciarles libertad. Es decir, a los que han perdido la visión y a los que hemos estado sintiéndonos como presos en el medio de esta crisis, hoy el Señor viene a decirnos: hay libertad en el nombre de Jesús. Puede que más adelante también nos cierren las redes sociales para predicar. Puede que más adelante ni siquiera podamos predicar por redes sociales. No interesa. Porque mientras que haya aliento en mi vida, yo predicaré puerta a puerta, casa por casa. Gritaré por la ventana que Cristo sana, salva, santifica y que Cristo viene pronto. Debemos convertir este fracaso en una victoria en el nombre de Jesús. Isaías 46 versículo 10, la parte final me encanta porque dice: les aseguro, dice Dios, que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Les aseguro, dice Dios, que el día que te llamé, no me equivoqué contigo. El día que te llamé al ministerio, era porque tenía grandes planes contigo. Y te aseguro, dice Dios, que esos planes se cumplirán en tu vida. Solamente que hoy pareciera que el enemigo estuviera ganando la batalla. Pero hoy es el tiempo de levantarnos, de retomar las fuerzas en Cristo, de buscar la manera de adorar y glorificar el nombre de Dios. Y entonces las cadenas se romperán, las puertas se abrirán
y la gloria de Dios se manifestará a través de nuestra vida. Si has entendido esta palabra y te sientes en medio de la crisis y sientes que tu ministerio o tu vida está en fracaso, levántate hoy, cierra tus ojos conmigo y recuerda que tu cobertura es Dios. Padre celestial, te ruego, Señor maravilloso Rey, que hoy la gloria y el poder del Espíritu Santo sea derramada sobre mi vida. Y que yo vuelva, Señor, a tener la cobertura del Espíritu Santo sobre mi vida. Que mis ojos sean abiertos nuevamente y que la gloria de Dios traiga libertad sobre el pueblo cristiano. Padre celestial, te ruego que hoy yo me pueda levantar, porque con Cristo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que siga escuchando nuestras predicaciones a través del canal de YouTube, que se pueda conectar con nosotros. Envíanos la petición para orar y todos juntos oraremos por tu petición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Cristo esté sobre sus vidas. Amén.